Gracias. Me siento muy honrada de tomar parte de esta edición del 20º aniversario. Y muchas gracias a Salvador por sus bonitas palabras que me tienen emocionada. Déjenme hablar un poquito de este libro. Aquí hay algunos que lo han leído, pero la mayoría de ustedes no. Yo diría que el protagonista del libro es el pueblo en el que se desarrollan los hechos que yo estoy contando. Más que una persona, más que un personaje, es el pueblo, un pueblo ficticio al que yo he llamado Hormiguero del Campo, que está ubicado en las cercanías de las montañas del Escambray, en una época muy convulsa en Cuba, en los primeros años del gobierno de Fidel Castro, la década de 1960, cuando, como todos ustedes saben, bueno, pues se produjeron alzamientos de personas que estaban inconformes con el rumbo que había tomado el nuevo gobierno. Y por supuesto, por la cercanía geográfica de este pueblo, la vida de todos sus habitantes se ve afectada de una manera u otra por los acontecimientos políticos que están transcurriendo. En la novela vemos cómo, de ser un pueblo tranquilo, donde todo el mundo se llevaba bien, se conocían desde que iban pequeñitos a la escuela, y no había ningún problema de ningún tipo. Bueno, aquí empieza todo a tirarse al revés, como se nos volvió al revés la vida todo en Cuba. La trama comienza cuando en este pueblo las autoridades, o sea, el Ministerio del Interior, empieza a interceptar unos mensajes cifrados enviados a través de una planta de radio de tiro rápido a un habitante del pueblo, al que ellos inmediatamente califican de colaborador de la CIA. Después, con el tiempo, se va sabiendo que no, que es un hombre común y corriente que vive en el pueblo y que está efectivamente recibiendo mensajes con instrucciones de la guerrilla en las montañas para apoyar la acción armada. Lo simpático de esto es que a este hombre le han asignado un nombre de guerra que es Hércules, y nadie sabe quién es Hércules. El capitán Artiaga, que es la máxima autoridad de las fuerzas represivas en Hormiguero del Campo, se toma esta tarea como algo personal, porque se le hace tan difícil ubicarlo que prácticamente ya es un asunto de amor propio capturar a este hombre. De manera que cada uno de los mensajes que ellos van interceptando los va guiando hacia determinados sectores del pueblo. Según el contenido del mensaje, pues se hace sospechoso el barbero, el médico, el dueño de la funeraria. Cuando vienen a ver, han arrestado a tantas personas que el barbero del pueblo dice: si siguen llevándose gente presa, me voy a quedar sin clientes. La cosa se pone tan dura que envía un asesor alemán de La Habana para que los ayude en esta tarea de identificar y capturar a la gente, al escurridizo, agente Hércules. Y aquí es donde la cosa se complica. Este hombre, este alemán, inmediatamente se gana la antipatía de todos, porque es un verdadero nazi en otra época, trasladado a otra época, pues menosprecia a los humanos y no se esconde manifestar su desprecio, pero además de eso es sumamente autoritario. Y la cosa se le pone mucho más difícil de lo que pensaba que iba a ser fácil capturar a este hombre, pero no es así. Él se tiene que enfrentar no solo a la gente Hércules, sino a otro enemigo que él no conocía, y es el clima, el intenso calor de Cuba, que le hace que le brote un sarpullido por todo el cuerpo, incluyendo sus partes íntimas, y este pobre hombre pasa la vida sudando la gota gorda y rascándose a más no poder, y por supuesto provocando las carcajadas de sus propios subordinados que se burlan de él en su propia cara. No quiero contarles el final de la novela porque por supuesto tiene muchos elementos del género policíaco y ustedes van a disfrutar, supongo, ojalá que así sea, la búsqueda de este hombre hasta que logren identificarlo. Pero para que tengan una idea del tono de la novela, quiero leerles un pequeño fragmentico en una parte en que el capitán Artiaga ordena hacer un acto patriótico en el parque del pueblo para elevar la moral combativa del pueblo y darle un homenaje a un miliciano destacado. Entonces aquí es donde conocemos un personaje, Totico, Toto, que es el jardinero que se ocupa de las áreas verdes del parque y que se preocupa muchísimo cuando ve la cantidad de niños que van a la escuela a apoyar con banderitas el acto patriótico y que le van a dejar el parque hecho un desastre. Déjenme presentarles a Toto. Dice así: Toto, el jardinero del parque, estaba desde las 6, como todos los días desde que tuvo uso de razón, regando las bugambilias y desherbando los canteros de mariposas.
Acostumbrado como estaba a conversar con las plantas, regañar a las que comenzaban a dejar caer sus hojas marchitas y elogiar a los bejucos que reverdecían después de un injerto, apenas notó que la gente del pueblo comenzaba a llegar en grupos y se detenían junto a la glorieta donde colgaban las campanillas blancas, rojas y amarillas. Después de todo, él estaba allí para hacerse cargo de los canteros, no para saludar a la gente que llegaba. Así había sido siempre, desde que su padre era el encargado del parque y los llevaba a él y a sus hermanos mayores para que lo ayudaran a podar las enredaderas, porque Toto fue el más chico de la familia Prieto. Su madre, la difunta María de la Concepción del Sol, le hizo honor a su nombre. Todos los años concebía un hijo. Y ya iba por los 11 partos cuando quedó embarazada de Totito. Como andaba por los 42 años, confundió los malestares de la preñez con los de la menopausia. De modo que cuando estuvo consciente de su estado, ya iba por el 4º mes de gestación y no tuvo tiempo de interrumpir el embarazo como había estado haciendo por los últimos 5 años. El viejo Laureano Prieto se alegró, como siempre, que su esposa le anunciaba la próxima llegada de un nuevo miembro de la familia, repitiendo el gastado refrán que rezaba: cada niño viene al mundo con un pan debajo del brazo. Mamá Remignia, que así le decían a la comadrona del pueblo en aquel entonces, faltaban muchos años todavía para que doña Pura asumiera esa función, no más le echó una mirada a la panza inflada de María de la Concepción, le aseguró que esta vez sí vendría la tan esperada niña. De modo que cuando llegó la hora del parto, una madrugada en que el viejo Laureano deshiervaba unos viveros en el patio, ayudado por 2 de sus hijos, todos esperaban recibir una hembra que llevaría el nombre de Remigio de la Concepción en honor de su madre y de la partida. En el momento en que la parturienta pujaba con todas sus fuerzas para expulsar el fruto de sus entrañas, Laureano estaba enfrascado en una interminable discusión con Yayo, su hijo mayor, por la identidad de un retoño pequeñísimo, verde brillante con matices naranjas y violetas que acababa de descubrir en un cantero. Es manso, porfiaba Yayito, a lo que el viejo replicaba por tercera vez: no parece, te digo que es croto. La porfía se había alargado por espacio de varios minutos cuando Totico se asomó por entre los muslos de su madre, haciendo exclamar a la comadrona: ¡otro macho, María! ¿Cómo le ponemos? En ese momento se escuchó la voz de Laureano que, cansado de que le llevaran a la contraria, gritó a todo pulmón: ¡es croto, coño! Ya lo oíste, comadre, dijo Remedios, el niño se llamará Escroto. Inútiles fueron todos los esfuerzos del cura del pueblo para convencer a Laureano de que no podía bautizar al niño con tan extraño nombre. Además, Laureano, de que no está en el santoral, no puedes llamar a tu hijo del mismo modo que se llama lo que tienes entre las piernas, decía su nombre. Pero Laureano veía por los ojos de su mujer, y si a ella le había gustado ese nombre, mejor ni hablar, así se llamaría. Solo que lo bautizaron como Remigio de Jesús para que tuviera un nombre cristiano. Pero eso sí, en la inscripción de nacimiento quedó plasmado el nombre que le marcaría de por vida: Escroto Prieto del Sol. Todo se le quedaría finalmente, gracias a su hermana, porque María de la Concepción volvió a quedar embarazada 40 días después del nacimiento de su hijo menor. Y esa vez sí vino la anunciada hija, Remigio de la Concepción, quien al decir sus primeras palabras, imposibilitado de repetir el enrevesado nombre de su hermano, le impuso el diminutivo de todo, salvándolo para siempre de la vergüenza de presentarse ante sus amigos con el absurdo nombre que le designó el azar.